epístola de Judas, versículos 24 y 25. Dios mediante, el día de hoy concluimos con esta serie que hemos venido estudiando por varios domingos, en la cual hemos aprendido, como siempre, la palabra del Señor. Cuando el Señor habla nuestras vidas y tenemos un oído receptivo y un corazón abierto, es indudable que el Señor nos vaya a hablar y que lo que el Señor nos hable se quede en nuestra vida. El tema de hoy es guardados por el poder de Dios. En los versículos anteriores, desde que inicia la carta, encontramos cómo Judas nos llama primeramente a contender por la fe, ¿sí? Después nos muestra unos ejemplos de juicio del Antiguo Testamento. Después nos habla de un tipo de personas, de unos apóstatas, y nos da la descripción de ellos. Y por último, antes de eso, vemos también que nos escribe a nosotros unas responsabilidades. ¿Se acuerdan? Hace 8 días, desde el versículo 17 al 23, desde el versículo 17 al 23, nos está llamando a tener unas responsabilidades. Y por último, habla a la iglesia en una doxología. ¿Qué es una doxología? Es resaltar los atributos de Dios por medio de la alabanza. Entonces, algunas Biblias tienen como subtítulo en estos 2 versículos doxología. No sé si en las suyas lo tienen. Entonces ya cuando escuchemos esa palabra, que es un poquito no es tan común, es el resultado o es la forma en la cual la iglesia resalta los atributos de Dios por medio de la alabanza. Quiero recordar que alabanza no es solo cantar, no es solo a través de la música, porque muchos a veces pensamos, bueno, llegó la hora de la alabanza, entonces traigan los instrumentos. No, sí se puede alabar con música, claro que sí, pero cuando hablemos de alabanza no solo se está refiriendo a la música. En la carta a los Romanos también termina con una doxología, también se resaltan los atributos de Dios, y en la segunda carta a los Corintios también se resaltan los atributos de Dios, antes del escritor despedir estas cartas. Entonces, aún así, la carta también está dividida en 3 partes. Primero, le habla a la iglesia la forma en que se debe preparar. Segundo, se muestran los juicios de Dios contra estas personas. Y tercero, nuestras responsabilidades y doxología final, que es lo que vamos a hablar. Guardados por el poder de Dios, aquel que es poderoso para guardaros sin caída, cantamos hace un momento, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Ahora y por todos los siglos. Amén. Juan 4:23 dice: porque tales adoradores busca el Padre, que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, qué bueno terminar ya esta carta mirando como desde otra perspectiva. El escritor nuevamente voltea la mirada y se enfoca ¿en quién? En Dios. Ya aquí no va a hablar de los apóstoles, ni de las cualidades, ni nada de eso. Ya hablamos de eso en los versículos anteriores, pero ahorita la mirada se dirige a Dios, el Dios Todopoderoso. Termina y concluye alabándole. Entonces, vayamos al versículo 24. Y dice: aquel que es poderoso para guardaros sin caída. ¿A quién? ¿A quién se está refiriendo? Dios, ¿cierto? Deuteronomio 10:17 dice así. No perdamos el pasaje principal. Vamos al libro de Deuteronomios, Antiguo Testamento, capítulo 10, versículo 17. Dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses,
y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, y no hace excepción de personas ni toma cohecho. Aquel que es poderoso, a ese Dios es que nos estamos dirigiendo, y a ese Dios es el Dios que le servimos, hermanos. Muchas veces lo olvidamos, ¿cierto?, en nuestro diario vivir, y minimizamos el poder de Dios o el Dios en el que creemos, y la humanidad entera puede creer en muchas cosas, y ellos, la verdad, así sean una mentira, la creen firmemente y pelean y mueren por eso. Pero el creyente hoy en día, lastimosamente, tiene la gran verdad y tiene al Dios Todopoderoso, pero no batallamos por la verdad. Aquel que es poderoso para guardarnos, a ese Dios, que Dios de dioses, que es el Rey de reyes, es el Señor de señores, según lo que acabamos de leer aquí en Deuteronomios, es poderoso para guardarnos. O sea, nosotros no somos guardados por nosotros mismos, ¿cierto? Ni somos guardados del mal por nuestras habilidades, o porque tenemos buenos talentos, o porque tenemos ciertas circunstancias materiales. No, estoy guardado por eso. No. Somos guardados, es única y exclusivamente por el poder de Dios. Nuestra seguridad descansa en el Dios en el que creemos. Versículo 24 seguidamente dice: para guardarnos sin caída. ¿Sin caída de qué? Bueno, en el contexto de lo que venimos hablando, si leemos versículos anteriores, está hablando de la apostasía, ¿no? Entonces el creyente debe estar seguro de que el Señor lo va a guardar para que no caiga en la apostasía de falsos maestros. Vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. Primer carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y aquí dice así en el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Que somos guardados mediante ¿qué? El poder de Dios, hermanos. No es cualquier cosa. No estamos siendo guardados por alguien importante. Estamos en un tiempo donde hay demasiada maldad y hasta los bancos más resguardados, importantes, los han robado, ¿cierto? Pero nosotros estamos guardados ¿por qué? Por el poder de Dios. Es muy diferente. Y hay un pasaje que me encanta, que lo hemos leído varias veces, la mayoría de las personas lo conocen, está en Juan capítulo 10, verso 27 al 29. Y dice el Señor, leyendo esto, dirigiendo estas palabras, dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Judas dijo aquí que nuestro Dios es poderoso. En lo que leímos en Pedro, dice que el poder de Dios, pero aquí el Señor Jesucristo dice: mi Padre que es mayor que todos, las puede arrebatar de la mano. Es como si otra vez coloquemos el ejemplo, estamos en la mano de Dios, y Dios cierra esa mano. Hermanos, ¿quién le va a abrir la mano de Dios para sacarnos de ahí? ¿Quién tiene el poder? Nadie, nada ni nadie. Así estamos guardados. Y yo no sé si a ustedes no les da alegría esto, hermano. A mí sí. Esto no quiere decir que porque estamos guardados en la mano de Dios y bajo el poder de Dios, no tenemos responsabilidades y podamos hacer lo que queramos. No, nosotros debemos de cumplir nuestra responsabilidad. Pero eso sí tengamos en cuenta. Miren, hay algo que tiene el creyente que para muchas personas es admirable.
y es la paz que Dios ha colocado en nuestras vidas. ¿Por qué es admirable para personas que ni siquiera a veces lo dicen o a personas que no lo han dicho? Porque a pesar de cualquier circunstancia, hermanos, por terrible que parezca, no es que nosotros nos neguemos la realidad o seamos indiferentes, no. Es que nosotros tenemos seguridad en quien hemos creído y que es poderoso para guardarnos. Entonces, para muchas personas eso es difícil de creer. Muchas personas toman decisiones terribles porque ellos no tienen quien los proteja, quien los guarde, a quien dirigir su vida y sus pensamientos. Pero el creyente no. Nosotros somos todo lo diferente. Creemos en el Dios Todopoderoso y sin importar lo que nos esté pasando, si estamos actuando en la voluntad de Dios, Él es poderoso para guardarnos. Y para nosotros eso es suficiente. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? No, eso se lo dejamos a Dios. Pero que nos protege, que nos guarda, sí lo hace. Amén. Nuevamente regresemos allí a Judas 24, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Aparte de eso, sin caída en este tipo de apostasía, y obviamente de muchas otras cosas más. Y seguidamente el versículo 24 dice: y presentarnos sin mancha. Presentarnos sin mancha. Presentarnos quiere decir como ponernos en pie delante de su poder y gloria. Presentarnos sin mancha. Miren, hay términos en la Biblia que a veces le pasamos por encima, pero tienen de verdad, mucha relevancia. Ese que es poderoso para guardarnos sin caída, también tiene el poder para presentarnos sin mancha delante de Él. ¿Cómo así que presentarnos sin mancha de Él si la mancha del pecado está en nosotros? ¿Quién de aquí no es pecador? Todos somos pecadores. Para el creyente es diferente, claro, porque el pecado ya no lo gobierna, ya no vive una vida igual que la de antes, gobernado por el pecado. Pero es pecador, vivimos, somos pecadores en este mundo contaminado. Pero ¿cómo es que Dios tiene el poder para presentarnos delante de Él limpios, sin mancha, inmaculados, y tener nosotros entrar al cielo siendo tan pecadores? Primera carta a los Corintios, versículo 1 al 8. Voy a leer 3 pasajes con respecto a este subpunto. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 8. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Él nos confirma y vamos a ser irreprensibles delante del Señor. Pero ¿cómo se logra esto? Colosenses 1, 21 y 22. Carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 21 y 22. A vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, o sea, nosotros, haciendo malas obras, antes éramos así. Pero dice después de Sacoma algo maravilloso: ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos, en la misma palabra, santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Cómo así? Hermanos, esto es algo maravilloso para nuestras vidas. Nuestra vida manchada, contaminada por el pecado, algo que no se puede arrancar del ser humano. Hay científicos que están buscando el gen del pecado para que cuando encuentren el gen del pecado y lo puedan extirpar del hombre, entonces la sociedad de ahí en adelante va a ser una sociedad sin pecado. Se quedarán tratando de buscar ese gen todo el resto de la vida. Eso es algo arraigado en la naturaleza humana. Pero la forma de erradicar ese pecado es a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo.
La sangre de nuestro Señor Jesucristo fue la que pagó el precio por nuestros pecados y nos limpia, nos borra, nos purifica, nos santifica, y los que hemos creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador nos podemos presentar delante de Dios justificados por la obra de Cristo en la cruz. Gloria a Dios porque nos dio todo, hermano. Nos proveyó todo. Todos los medios, no podíamos pagar, Él dio todo para que nosotros nos presentemos delante de Él sin mancha, o sea, sin pecado. Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él, en nuestro Señor Jesucristo, antes de la fundación del mundo, para presentarnos santos y sin mancha delante de Él. Imagínense, hermano, la alegría de nosotros presentarnos santos sin mancha delante, sabiendo que somos pecadores. Dios, hermanos, nos ve justos delante de Él como ve a su Hijo, desde el momento en que hemos creído en Él como Señor y Salvador. Un cuadro increíble que la mayoría lo hemos leído es cuando el Señor está en la cruz. Y hay dos malhechores, de hecho esta mañana lo recordamos, los dos iguales de pecadores, los dos que estaban al lado de nuestro Señor. Pero ¿cuál fue la diferencia entre el uno y el otro? ¿Cuál fue la diferencia? En que uno no creyó y en que el otro sí creyó. En el momento en que ese pecador creyó, fue justificado delante de Dios por la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo está pagando la entrada por ese pecador al cielo, y está pagando hoy en día la entrada para todo aquel que se quiera acercar a Él. Hermano, en nuestro Señor nos va a presentar delante de Él, justificados delante de Dios Padre. Nosotros no somos limpios, somos inmundos pecadores, ninguno. Pero por la obra de nuestro Señor vamos a ser presentados limpios, justificados, sin mancha delante de Él. Continuamos. Ahí mismo en el versículo 24, nuevamente de Judas: delante de su gloria, con gran alegría. Gran, la palabra megas, mega, de donde viene la palabra megas, o sea, inmensifica la obra, intensifica el punto que es la alegría, con gran alegría, con una super energía, con una mega alegría. No hay forma para comparar el gozo ni la alegría de una persona que ha sido redimida por el Señor cuando ve el rostro de nuestro Señor. Hermanos, ¿cuál es la mayor alegría que usted ha experimentado en esta tierra? Para muchos ha sido de pronto una familia, un hogar, cuando nace el hijo, la hija, cuando tienen por primera vez su casa, un viaje, familia, etc. Está muy bien. Pero ustedes se imaginan la alegría que va a tener el creyente, que vamos a tener los creyentes cuando veamos el rostro de nuestro Señor, cuando Dios nos presente delante del Señor, cuando estemos delante de Él y el Señor nos dé paso a la presencia de Él, porque nuestro Señor Jesucristo nos presentó santos, puros, sin mancha como Él, por haber creído en Él. Esa alegría no se puede expresar, de verdad, es difícil. Cuando vemos los libros, un ejemplo, el Antiguo Testamento, Isaías, cuando vio la visión, ¿qué fue lo que dijo? ¿Se acuerdan? Cuando él estaba y vio esta visión: ¡ay de mí, que soy hombre de labios inmundos! Cuando el apóstol Juan estaba exiliado en la isla de Patmos y vio al Señor, ¿qué le pasó? Cayó como ¿qué? Como muerto, dice la Escritura. Pero nosotros los creyentes en la presencia de Dios, ¿cómo vamos a ser presentados? Con gran alegría. No como ellos, que vieron una faceta de nuestro Señor. Nosotros vamos a ser presentados con gran alegría.
Primera de Pedro, nuevamente, vayamos allá. Primera de Pedro, capítulo 1, ahora el versículo 6. Aquí en el contexto está hablando de hermanos que están sufriendo persecución, pero dice aquí, en lo cual vosotros os alegráis, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Si nosotros estamos afligidos por alguna dificultad, no olvidemos algo, es algo temporal, no es algo permanente, pero el gozo que vamos a tener en el cielo es algo eterno y eso no lo quita nadie, es un gozo inefable. En Apocalipsis 19:7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Imagínense, gocémonos y alegremos. El Señor nos va a presentar con gran alegría, con gran gozo. A veces es difícil, lo sé, hermanos, quitar la mirada de las cosas terrenales que nos afligen, porque podemos decir, bueno, pero es que esto va a durar siempre, o qué pasará, o por qué, o hasta cuándo, o seré yo. Pero hermanos, todos hemos pasado por momentos difíciles, como creyentes o como no creyentes, pero lo que no debemos olvidar es el gozo que vamos a tener en el cielo por estar en la presencia del Señor. El problema es que nosotros vivimos más para esta vida terrenal, eso no le encontramos el sabor real a la vida espiritual. Cuando nosotros le quitamos la mirada al Señor, a lo que debemos realmente pensar, es cuando nosotros vamos a encontrar que en esta vida realmente no vamos a encontrar el gozo que realmente el Señor nos va a dar. Versículo 25 dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, al único. El texto original dice, al único Dios, Salvador de nosotros mediante Jesucristo. ¿Cuál es nuestro verdadero Dios? Ante todos los dioses que se ha inventado este mundo, Dios, nuestro verdadero Dios, es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 46:9 dice lo siguiente. Libro de Isaías 46, versículo 9. Acordaos de las cosas pasadas, desde tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, ni habrá, ni nada hay semejante a mí, dice la palabra de Dios, al único y sabio Dios. Es algo también gratificante pensar en algo, hermano. Hay varias culturas a lo largo de la historia de esta tierra que se han creado e inventado cientos de dioses. Los egipcios, los babilonios, los persas. En la India, en Asia, hay cientos, hasta miles. Y aproximadamente en esta tierra hay 7.000 millones de personas. Ahora imagínense tanta gente en todo el globo terráqueo con tantos dioses inventados, dioses falsos. Normalmente, si ustedes cuando leen la Biblia dice otros dioses, es con D pequeña. Cuando se refiere a nuestro Dios es con D mayúscula. Y dice, acordaos de las cosas pasadas desde tiempos antiguos, porque yo soy Dios, Jehová de los ejércitos, y no hay otro Dios, ni nada hay semejante a mí. Entonces imagínense este mundo con tantos dioses inventados, con tantas personas, y nosotros, hermanos, encontrar al único Dios verdadero y poderle adorar. ¿No es una bendición de Dios? Claro que sí, hermanos, de verdad.
Romanos 16, 27, dice así. Carta a los Romanos, capítulo 16, verso 27. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Muy similar a la despedida de Judas. Al único y sabio Dios. No hay más. ¿Cuál es la frase que se está repitiendo constantemente? Todos adoramos al mismo Dios. No hay problema. Es el Dios que usted adora es el mismo, o sea, no tengamos problemas, no. Eso no es lo que dice Dios. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay más. Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 13, dice así. Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 13. Dice: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula y sin reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Al único, ese único Dios. Hermanos, pudimos haber nacido en otro país, en otro tiempo, antes o después, no lo sabemos, pero ese único Dios un día se nos fue presentado a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, y ese único Dios es el que adoramos, que seguimos. Amén. Ahora seguidamente, nuevamente retomemos allí en Judas al único y sabio Dios. Muestra 4 palabras en las que hace énfasis. ¿Cuáles son? Sea gloria, majestad, imperio y potencia. Entonces no se olvide que está terminando en una doxología, está alabando. Gloria, la palabra original que quiere decir doxa, o traduce como peso. Toda la manifestación de esplendor, toda la expresión de los atributos de Dios, quiere decir esta palabra gloria. Cuando se manifiesta la gloria de nuestro Señor ante los hombres, casi por lo regular se hace a través de la luz. Si recuerdan, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en el monte y fue transfigurado, ¿qué pasó? Su cuerpo realmente empezó a despedir, a resplandecer de una forma que los discípulos quedaron aturdidos. Cuando Saulo iba de camino a Damasco, ¿qué fue lo que lo tumbó de su caballo? Era como mediodía. Dice que en un resplandor, la misma gloria de Dios lo derribó de este lugar. Y mire lo que dice Apocalipsis 21-23. Sería que me acompañaran allí. Libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 23, hablando de la gloria de nuestro Dios. Dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la iluminará, y el Cordero es su lumbrera. Ahí más adelante, capítulo 22, versículo 5, dice: no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. La gloria de Dios nos acompañará, su gloria.
Seguidamente dice majestad, gloria y majestad. Nuevamente, versículo 25 de Judas, que nos habla de la posición. Megalosum en griego. Megalosum. De ahí se proviene la palabra megalómano, que es la persona que anhela grandeza, aplausos, que le gusta que le exalten. Pero Dios no es así, obviamente. Hermanos, ¿sabían algo? Dios no necesita de nuestra alabanza. ¿Ustedes sabían eso? Dios no necesita que le adoremos. Si nosotros le dejamos de adorar, ¿Dios deja de ser Dios? ¿Sí o no? Él sigue siendo Dios. Dios no necesita la alabanza y la adoración que nosotros le damos a Dios. Es un beneficio que encontramos por ver la grandeza de Dios. La iglesia ha encontrado en Dios tal refugio, tal obra, tal cuidado, tal Padre. Ha encontrado todo, que nosotros tenemos un beneficio grande, y es que nuestro corazón se derrita ante Él, que nuestro corazón se humilla ante Él y le adore y le dé toda la majestad. Seguidamente dice imperio. Imperio, ahí en el versículo 25. Esto se refiere al dominio. Aquí el escritor alaba la capacidad de Dios para ejecutar su soberanía. Cuando hablamos de imperio, es como la soberanía que tiene un rey, su imperio. Daniel 4:34. Quiero que vayamos allí. Encontramos las palabras de Nabucodonosor. ¿Se acuerdan? Este rey de Babilonia, que fue hecho como las bestias del campo, pero él retomó su estado normal cuando le pasó algo, cuando reconoció algo, o cuando reconoció más bien a alguien. Miren lo que dice el versículo 34. Mas al fin de los tiempos, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es un sinónimo de imperio, es sempiterno, y su reino por todas las edades. Versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad su imperio en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? El imperio, él es Dios. Hermanos, miren, muchas veces yo en la familia, en la casa, en el hogar, o en mi familia también, hago mucho énfasis a la reverencia ante Dios cuando nos referimos a Dios, cuando hablamos de Él, cuando abrimos la Escritura o cuando nos reunimos. Porque es que los tiempos modernos, muchas veces por el hecho de traer más gente y acomodarnos a la forma como ellos quieren que se acomoden, simplemente los reunimos en un lugar y que sigan siendo como ellos son. Pero cuando abrimos la Escritura y le hablamos del Dios al que adoramos, tal vez no quieren pagar ese precio, tal vez se quieren ir. Entonces nosotros permitimos muchas cosas en los lugares, nos congregamos, y no debe ser así. El Dios que adoramos es un Dios de poder, no es cualquier Dios, no es cualquier Diosito, no es alguien que está ahí pintado, que obedece lo que nosotros le digamos. No, es Dios, el creador del universo, el dueño de todo, el amo y soberano de todo, absolutamente de todo, de nuestra vida. Sean o no sean creyentes, es dueño de todo. Esta persona que acabo de hablar era un rey que tenía un imperio
increíble. Y la razón de él le fue devuelta, él dice, cuando miró al cielo y cuando reconoció la grandeza de Dios. Y él y medita, ¿y quién podrá detenerlo? ¿Quién va a detener su mano? ¿Quién le va a decir a usted, no, a Dios, no haga esto, no haga esto? Así mismo nosotros debemos de pensar en Dios, con la misma reverencia, no olvidando quién es. El poderoso no es cualquier persona con la que nosotros actualmente estamos acostumbrados a hablar, es Dios, y a él debemos reverencia. Imperio, majestad, imperio, potencia, sigue ahí diciendo en Judas. Potencia también nos habla de autoridad o exousia en el griego. Reconocer la autoridad y el hecho absoluto que Dios tiene, y tiene el poder para llevar a cabo su soberanía y su sublime voluntad. En otras palabras, para resumir estos cuatro aspectos, o sea, gloria, majestad, imperio y potencia, vayamos al primer libro de Crónicas 29:11. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Dice aquí: tuya es, Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Eso es lo que nosotros debemos de pensar, hermanos. Eso es lo que nosotros debemos de meditar cada día cuando hablemos con Dios. Debemos de tenerlo en el concepto que Él es, no el que nosotros nos imaginamos. Cuando nos referimos a nuestro Dios, al único y sabio Dios, al soberano, al glorioso, al majestuoso, el que tiene el imperio y la potencia, debemos de referirnos a Él como lo dice la Biblia, no como nosotros creemos que Él es. Y nuestra perspectiva ante Dios va a cambiar. Y no olvidemos que ese Dios también es nuestro Padre, que es lo más maravilloso. Le plació acercarnos a Él por medio de la obra de Cristo Jesús y hacernos parte de su familia. Versículo 25 nuevamente de Judas: y ahora y por todos los siglos. El texto en griego dice lo siguiente: desde antes de todo el siglo y ahora y por todos los siglos. Amén. Concluyo con este versículo que se encuentra en la carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 20. Termina las palabras del apóstol Pablo muy similar a lo que dice aquí el escritor de Judas, Efesios 3:20: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades y por todos los siglos. Amén. Recordándonos que Dios no tiene límites, hermanos. El Dios en el que hemos creído es poderoso para guardarnos sin caída, para presentarnos delante de Dios sin mancha, santos. Y nosotros podemos adorar su grandeza y su poder un día. La verdad, cuando leemos la Escritura, yo creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo, mis hermanos. Hay cosas que no entendemos. Hay cosas que muchos predicadores no van a entender, así prediquen y estudien la Biblia 100 años, no la vamos a entender. Pero es glorioso cuando miramos pasajes como estos y podemos reconocer la grandeza del Dios al que adoramos y dónde estamos sostenidos, y podemos alabarlo, así lo entendamos, porque vamos a tener una eternidad con Él en el cielo.
para entender su grandeza y su poder. El amor de Dios lo podemos entender, la fidelidad de Dios la podemos entender, el poder de Dios lo podemos entender. Cierto que no, mis hermanos, pero lo que sí podemos hacer es creer en Él y en lo que Él ha dicho en su palabra. Al Señor sea la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. El Señor bendiga su palabra, mis hermanos.